¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al canal otra semana más. El día de hoy vamos a poner una pausa en todo este trabajo histórico que hemos venido desarrollando y vamos a hablar un poco más de la cuestión artística. Vamos a darle tiempo a las evaluaciones de que lleguen y de que no se nos encimen los temas y las fechas. Y hoy vamos a hablar de algo más casual. Si tú recuerdas, en las clases del bloque anterior hablamos de que el arte era una forma de poder iluminar la historia, de poderle dar un matiz diferente y de poder entender cómo es que pensaban las personas de la época que estábamos estudiando. Naturalmente, hablamos en algún momento de las manifestaciones que habían existido en el siglo XVIII, XIX y parte del XX, y hoy nos vamos a centrar precisamente en toda la evolución que tuvo el arte durante la mitad del siglo XX que estudiamos respecto a la Guerra Fría. Para esto, el arte como tal va a cambiar mucho en el siglo XX porque van a surgir dos inventos muy importantes. Por una parte, en la década de los 40 va a surgir el disco de vinilo y por otra parte el surgimiento de la televisión. Razón más, la televisión a color en la década de los 50. Bueno, ¿y por qué son tan importantes estos dos? Primero porque van a dar oportunidad a la masificación, es decir, que muchísima gente conozca de un género o de algún tipo de arte y lo pueda comentar con sus semejantes. Y el segundo es que va a permitir la portabilidad, es decir, la radio ya existía en el siglo XX, pero solamente popularizaba la música por fragmentos. El disco va a permitir que la gente lo conserve y la televisión que retenga la imagen. Entonces, a pesar de que estas mejoras parece que están dirigidas exclusivamente al mundo de la música, en realidad influenciaron a muchas más partes y digamos que propiciaron la creación de nuevos artistas. A diferencia de otras clases, el día de hoy no vamos a ver como tal antecedentes, porque cada género artístico tiene una rama de antecedentes demasiado larga y que no queremos alargar el periodo del video. Entonces te voy a invitar a que si alguna de estas partes de las que vamos a hablar del día de hoy te llaman la atención, pues búscalas, lee un poquitito y esa información te juro que te va a caer muy bien. Entonces vamos a comenzar. You ain't nothing but a hound dog. You ain't nothing but a hound dog. Well, you ain't never gonna ever and you ain't no friend of mine. La primera parte tiene que ver con la música. Bueno, la música, ¿cómo funcionaba? Digamos que el siglo XX es el mejor documentado en términos musicales de nuestra historia. Y no exactamente porque la música de ese periodo haya sido mejor, más bien porque ya existía forma de poderla conservar. Para esto, en los siglos anteriores al XX, la música era algo muy exclusivo. Para poder escuchar música de calidad tenías que pagar por ella. Es decir, solamente los sectores con mucho dinero tenían derecho a escuchar música compleja. Y los sectores de bajo nivel pues tenían música popular o tenían cantos tradicionales, pero que solamente eran particulares de una región. En el siglo XX esto ya no va a existir porque la radio va a empezar a compartir la música de muchas partes y la primera parte del siglo va a ser dominada exclusivamente por el jazz. El jazz es un género de música nacido principalmente en Norteamérica y con una influencia africana o de afroamericanos que está muy motivada por el ritmo, por expresar las sensaciones y los sentimientos y que a diferencia de la música de cámara europea es música que puede hacer cualquier persona. Y digamos que durante los primeros 40 o 50 años del siglo XX, así fue, el jazz dominó toda la escena musical. Pero para la década de los 50 va a dar un vuelco a la industria cuando surja el rock como género. El rock como tal va a tener dos padres o digamos dos líderes de la vanguardia musical. Por una parte, la cuestión de la imagen, es decir, cómo se tenían que ver, cómo llamaban la atención, va a venir de la mano de Elvis Presley, el famoso rey. Bueno, ¿por qué era tan famoso? Primero porque sus movimientos y su forma de cantar y su apariencia física se volvieron un imán para la gente joven en especial. Y segundo, porque también tenía un privilegio, una voz privilegiada, tenía una manera interpretativa que impactaba a muchos y eso lo convirtió en uno de los primeros grandes ídolos de las masas en el mundo. La otra persona responsable de la vanguardia del rock es Chuck Berry.
Y Chuck Berry obviamente es muy llamativo, no tanto por la cuestión de la imagen, sino por la influencia musical. Su dominio de la guitarra y su forma de interpretar influenciaron a todas las generaciones siguientes. Entonces, el rock como tal va a predominar durante los 50s y hasta los 60s, y digamos que va a empezar a mutar. La historia del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, tiene que ver con cómo funcionaba el rock. Mención aparte, vamos a hablar de dos géneros musicales que surgieron después de la década de los 60s, de los 70s a los 90s, que son el punk, como una música que estaba relacionada a la protesta, a no seguir las reglas, y el rap como una forma de contar las historias que vivían la gente desfavorecida, en especial la gente de raza negra. Bueno, se van a convertir en grandes influencias para lo que va a ser el desenvolvimiento cultural en el siglo XXI. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. La segunda parte del arte que tenemos que hablar es del cine, y bueno, ¿a quién no le mata el cine? En lo particular, para mí, hay algunas frases memorables del cine, y obviamente las que más a mí se me han quedado tienen que ver con la película Casablanca. Casablanca, como tal, pues fue uno de los grandes bombazos del siglo XX, en especial realizada durante la década de los 40, pero no va a ser el único. El cine, cuando empezó digamos que de manera fuerte, a inicios del siglo XX, durante 1910 o 1920, pero las primeras películas eran de carácter político, es decir, tenían un mensaje en particular, más que para entretener, digamos que era para educar. Ahora, después llegó de 1940 a 1960, se filmaron en todo el mundo grandes clásicos, lo que actualmente conocemos como cine de culto, es decir, películas que estaban ya sea basadas en una obra literaria o ya sea con un guión muy bien preparado, que se grabaron en el ideario y la imaginación de los demás. Estas películas en particular van a ser la base para las obras que van a venir después, desde los 70s hasta la actualidad. Y aparte de la renombrada Casablanca de la que te acabo de platicar, bueno, también podemos llamar ejemplos como Desayuno con Diamantes, o Los Caballeros las prefieren rubias, o Odisea en el espacio. Es un buen apartado para hablar de la ciencia ficción. En el cine muchas veces se gestaron cosas que solamente vivían en la imaginación, pero que curiosamente sirvieron de base para la tecnología que conocemos hoy en día. Después el cine iba a cambiar, y durante la década de los 60-70 digamos que la calidad de las películas iba a bajar hasta más o menos 1980, cuando surgen los famosos blockbusters, o estas películas que solamente son hechas para el comercio, es decir, para entretenerse, que se gasta mucho dinero y que se espera recaudar mucho dinero. Los blockbusters van a tener como mucha influencia después, y espero que hablemos de ellos en otro video. La verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura? Finalmente, y digo finalmente no porque sea lo único, porque en realidad hay muchos sectores culturales que no hemos considerado, está la literatura. Y en este caso, la literatura estaba permeado por los sentimientos postguerra, es decir, la gente que escribía generalmente era gente que había sobrevivido a los horrores de las guerras mundiales y que estaba viviendo la tensión de la Guerra Fría. Pero antes de brincar con eso, quiero que en esta ocasión nos centremos sobre el desarrollo de la literatura en nuestro continente, porque la época que hemos estudiado, que es más o menos de 1950 a 1980, es la que está marcado por el famoso boom latinoamericano. El boom latinoamericano como tal es una época donde grandes escritores de todos los países de habla hispana surgieron y lanzaron obras que se convirtieron en clásicos de la literatura universal. Los 4 escritores más famosos de este periodo son el mexicano Carlos Fuentes. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. El colombiano Gabriel García Márquez. Úrsula tuvo que hacer un grande esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Las ráfagas de lucidez que eran tan escasas durante la lluvia
se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó de esparcir sobre Macondo el polvo abrasante y menudo que cubrió para siempre los oxidados techos de zinc y los almendros centenarios. El peruano Mario Vargas Llosa. Desde la puerta de la Crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Y el argentino Julio Cortázar. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Junto con ellos, y no estoy diciendo que ellos hayan sido los únicos que hayan escrito, porque una gran cantidad de hombres y en especial mujeres también surgieron y lanzaron sus obras, y todos vivían como en un mismo género literario que se llamó realismo mágico. El realismo mágico hablaba de la crudeza que podían vivir estas personas, en especial los que vivían en los gobiernos de guerra, como ya lo vimos en la clase de las dictaduras latinoamericanas, sino también hablaban acerca de mundos imaginarios y fantasiosos. Para ello, pues no hay mejor ejemplo en la literatura latinoamericana que Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es una obra que ejemplifica de manera perfecta lo que es este realismo mágico. Ahora, en el otro extremo de la literatura, en la parte europea y norteamericana, pues vemos los ejemplos en Estados Unidos sobre la literatura afroamericana y la literatura sureña, que era literatura, digamos, que estaba muy enraizada con las agresiones que sufrían estos grupos y la forma de vivir del norteamericano, que estaba un poquito exento de las situaciones del mundo exterior. De este periodo, por ejemplo, una de mis autoras favoritas es Toni Morrison, con sus novelas Beloved o Jazz. Y en Europa, los escritores hablaban mucho acerca de las situaciones que vivían, por ejemplo, en el exilio. De algunos que lo podemos llamar de este espacio está Milan Kundera o está Albert Camus. Entonces, los acercamientos de la literatura fueron como de muchas vertientes en este periodo y todas fueron respetables en función de cómo es que cada escritor expresaba la realidad que vivía en el momento. No queda más decir que hay algunos aspectos culturales que desgraciadamente no podemos tocar por la extensión de nuestro trabajo, pero que te invito a investigar. Por ejemplo, las tendencias que existieron en la pintura en el siglo XX, que fueron iniciadas por el surrealismo y de ahí hasta el arte pop, o por ejemplo las formas de la arquitectura y que obviamente transformaron la visión que tenemos de las ciudades, desde los grandes edificios para que meter a mucha gente hasta los diseños como tal artísticos en una construcción, e incluso hablar de cosas como el muralismo en nuestro país y en general en el continente americano como expresiones del arte. El tema es súper vasto y te invito a que le preguntes a tus maestros de español y a tus maestros o maestras de artes acerca de más información con este tema. Te estoy esperando en la clase del miércoles, que tenemos la otra mitad de esta clase que tiene que ver con la ciencia en el siglo XX, y nos vamos a estar preparando porque me gustaría que tú y yo tuviéramos un pequeño examen para verificar qué tanto has aprendido en el momento. Como siempre, deja tu like, suscríbete y nos estamos viendo próximamente. Soy tu maestro Enrique Flores. Nos vemos pronto. Hasta los celos y la envidia. Sin embargo, a veces pasan cosas que hacen irreparable esa relación entre hermanas, como nos lo cuenta Victoria. Vamos a ver su caso.